¿Sabes qué es lo curioso de la traición? Nunca viene de tus enemigos. Viene de las personas que supuestamente más te aman, aquellas que deberían ser tu refugio en la tormenta, no quienes la provocan. Aprendí esa lección por las malas, comenzando cuando tenía apenas 9 años, sentada en nuestra mesa de la cocina en lo que parecía un martes cualquiera por la tarde. Todavía recuerdo todo sobre ese momento, la manera en que la luz del sol se filtraba por la ventana de la cocina, atrapando las partículas de polvo en el aire, haciéndolas bailar como pequeñas estrellas. El ligero balanceo de mis pies que no alcanzaban a tocar el suelo. El familiar roce de la silla de madera contra mis piernas. Y entonces mamá y papá entraron, con expresiones que nunca antes había visto, cargando un peso que lo cambiaría todo. Lo peculiar de los momentos que cambian tu vida es que no se anuncian con música dramática ni señales de advertencia. Se deslizan silenciosamente, disfrazados de días normales, conversaciones normales. Pero entonces tu papá toma tu mano, sus dedos temblando ligeramente contra tu palma, y de repente nada volverá a ser igual. Alma, mi amor, dijo papá ese día, su voz apenas por encima de un susurro, como si temiera que las palabras pudieran romperse si las pronunciaba demasiado fuerte. Necesito decirte algo importante. Cáncer. Es sorprendente cómo una palabra puede reescribir toda tu historia, ¿no? A los 9 años, no entendía completamente lo que significaba, pero entendía lo suficiente por la sonrisa tensa de mamá y las manos temblorosas de papá para saber que nuestro mundo estaba a punto de ponerse de cabeza. Lo que no me di cuenta entonces era que esto era solo el principio, la primera ficha de dominó en una línea de eventos que me enseñaría la diferencia entre la familia en la que naces y la familia que encuentras. Nuestra casa cambió después de ese diagnóstico. El hogar cálido y acogedor lleno de los terribles chistes de papá y los maratones de galletas de mamá se transformó en algo completamente diferente. Se convirtió en una puerta giratoria de doctores, familiares y vecinos que traían guisos con sonrisas tristes. Hasta el aire se sentía diferente, pesado con palabras no dichas y lágrimas cuidadosamente controladas. Vi a mi padre, mi papá fuerte y vibrante que solía hacerme girar en el patio trasero hasta que ambos nos mareábamos, desvanecerse lentamente como una fotografía expuesta demasiado tiempo al sol. Mamá hacía todo lo posible por mantener las cosas normales, ¿sabes? Preparaba mis comidas favoritas y me ayudaba con la tarea, usando esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Pero por las noches, cuando ella pensaba que estaba dormida, la escuchaba llorar en su habitación. En esas noches, me sentaba fuera de su puerta, con la espalda contra la pared, las rodillas pegadas al pecho, deseando desesperadamente entrar y hacer que todo mejorara. Pero, ¿qué dices cuando tu mundo entero se está desmoronando? ¿Qué palabras pueden arreglar ese tipo de ruptura? Papá falleció cuando yo tenía 11 años. El funeral todavía es un borrón, solo un mar de ropa negra y voces susurrantes, gente acariciando mi cabeza y diciendo cosas como, es tan valiente, y, pobrecita. Mamá sostuvo mi mano tan fuerte que dolía, pero no me importó. Ese dolor era real, era algo que podía sentir cuando todo lo demás se sentía entumecido. Pensé que ese era el fondo, ¿sabes? Perder a papá. Pero a veces la vida tiene una manera de mostrarte que siempre se puede caer más bajo. Una semana después del funeral, mamá me sentó en esa misma mesa de la cocina donde habíamos recibido la noticia del cáncer. Solo ella esta vez, y algo en la manera en que no me miraba a los ojos hizo que mi estómago se retorciera en nudos. Alma, dijo, su voz cuidadosa, controlada, como si estuviera leyendo un guión. He estado hablando con tu abuela. Hizo una pausa, acomodándose el cabello detrás de la oreja, un gesto nervioso que nunca había visto antes. Creo que sería mejor si te quedaras con ella por un tiempo. Solo hasta que pueda ordenar las cosas. De repente la cocina se sintió enorme, vacía, como si todo el aire hubiera sido succionado. ¿Pero por qué no puedo quedarme aquí contigo? Mi voz salió pequeña, asustada, como si fuera mucho menor de 11 años. Necesito algo de tiempo a solas, cariño, dijo, todavía sin encontrar mis ojos. Para procesar todo. Para descubrir cómo seguir adelante. Extendió la mano para acomodarme el cabello detrás de la oreja, pero se sintió mal. Mecánico. Como si estuviera siguiendo los movimientos de ser mamá sin estar realmente presente. Solo será por unos meses. La abuela Rosario, la madre de papá, me recogió al día siguiente. El viaje a su casa fue silencioso,
pero podía ver lo fuerte que agarraba el volante, sus nudillos blancos por la tensión. Mirando hacia atrás ahora, me pregunto si ella sabía, de alguna manera, que unos meses se convertirían en algo mucho más permanente. Durante los siguientes meses, mamá llamaría cada pocas semanas. Las conversaciones siempre seguían el mismo guión, como una obra de teatro donde ambas actrices solo seguían los movimientos. ¿Cuándo puedo volver a casa, mamá? Solo ten paciencia, mi amor. Solo un poco más. Pero te extraño. Yo también te extraño, pero esto es mejor por ahora. ¿Entiendes, verdad? No entendía. Tampoco la abuela, aunque nunca lo dijo directamente. Solo apretaba los labios cada vez que mamá llamaba, su desaprobación clara en la manera en que se ocupaba en la cocina, golpeando ollas y sartenes un poco más fuerte de lo necesario. Pero hay algo sobre la abuela Rosario, se aseguró de que nunca me sintiera no deseada. Cocinaba mis comidas favoritas, me ayudaba con la tarea y me contaba historias sobre papá cuando era joven. Pero sin importar lo cómoda que estuviera en casa de la abuela, no era mi hogar. Seguía esperando que mamá volviera por mí, que me quisiera de nuevo. Después de 6 meses en casa de la abuela, mamá finalmente vino. Estaba haciendo la tarea en la mesa de la cocina cuando escuché un auto estacionarse afuera. A través de la ventana, vi a mamá salir de un sedán azul que no conocía. Un hombre que nunca había visto se quedó en el asiento del conductor. Alma. Mamá irrumpió por la puerta más animada de lo que la había visto desde que papá murió. Su cabello estaba arreglado, su maquillaje fresco, y llevaba un vestido nuevo. Tengo noticias maravillosas. La abuela apareció desde la sala, brazos cruzados. Carmela, esto es inesperado. Mamá. Noté que prácticamente rebotaba de emoción. Quiero que conozcas a alguien especial. Tomó mis manos. Alma, cariño, me voy a casar. Su nombre es Francisco, es absolutamente maravilloso, un empresario exitoso, y tiene 2 hijas más o menos de tu edad. Tendrás hermanas. ¿No es emocionante? Miré a la abuela, cuyo rostro se había convertido en piedra. Carmela, la voz de la abuela era cuidadosa, medida, ¿no crees que esto es un poco apresurado? Oh, Rosario, cuando lo conozcas, entenderás. Es perfecto para nosotras, Alma. Va a ser un padrastro maravilloso para ti, y sus hijas, Carolina y Catalina, tienen 9 y 10 años. Su madre falleció hace 3 años, y Francisco las ha criado solo. Vamos a ser una gran familia feliz. Miré por la ventana al hombre en el auto. Estaba mirando hacia adelante, sin siquiera voltear hacia la casa. Vamos, Alma, dijo mamá, ya reuniendo mis cosas. Vamos a casa. Las niñas están esperando conocerte. El viaje a casa estuvo lleno del interminable parloteo de mamá sobre Francisco, los planes de la boda y lo perfecto que sería todo. Cuando llegamos a nuestra casa, la casa que papá y mamá habían comprado juntos, 2 niñas estaban sentadas en los escalones de entrada. Parecían muñecas idénticas con su cabello rubio igual y vestidos rosados. Niñas, llamó mamá, saludando. Vengan a conocer a Alma. Di un paso adelante, tratando de sonreír. Hola, soy. Sabemos quién eres, Carolina, la mayor, me interrumpió. Su voz era dulce como la miel, pero sus ojos eran lo suficientemente fríos para congelar el verano. Nuestro papá nos contó todo sobre ti. Sí, Catalina, la menor, intervino con el mismo tono azucarado. Pero solo para que sepas, él no va a ser tu papá. Es nuestro papá. Y tu mamá va a ser nuestra nueva mamá, agregó Carolina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vamos a ser una gran familia feliz, ¿verdad, Carmela? Por supuesto, mi amor. Mamá sonrió radiante, completamente ajena a la tensión que crepitaba en el aire como estática antes de una tormenta. 3 meses después, me paré frente a un espejo en un vestido azul sencillo mientras Carolina y Catalina giraban en vestidos de dama de honor rosados idénticos. La boda estaba por comenzar, y todavía podía escuchar los ecos de sus gritos de antes, no usaremos el mismo vestido que ella, habían chillado cuando mamá sugirió vestidos iguales para las 3. Ella ni siquiera es realmente parte de la familia. En las fotos oficiales de la boda, apenas soy visible, gracias a que Carolina y Catalina se posicionaron estratégicamente para bloquearme.
mientras miraba esas fotos más tarde, me di cuenta de que esta no iba a ser la familia que mamá había prometido. La vida en nuestra familia, mezclada, rápidamente se asentó en una rutina que se sentía más como una pesadilla en cámara lenta. Francisco no era cruel, simplemente actuaba como si yo fuera invisible. Llegaba a casa del trabajo, abrazaba a Carolina y Catalina, besaba a mamá, y pasaba junto a mí como si fuera un mueble. Mamá, desesperada por demostrar su devoción a su nuevo esposo, colmaba de atención a sus hijas mientras apenas me dedicaba una mirada. La primera Navidad después de la boda dejó muy claro dónde estaba yo. Carolina y Catalina recibieron nuevos iPads y ropa de diseñador, mientras que yo recibí un teléfono básico y algunos suéteres de tienda de descuento. Gracias a Dios por la abuela Rosario, ella nunca me olvidó. Para mi 13º cumpleaños, me dio un hermoso medallón de plata con la foto de papá dentro. Carolina lo vio alrededor de mi cuello durante la cena esa noche. Es muy bonito, dijo, sus ojos brillando como un gato observando a un ratón. Deberías compartirlo conmigo. Eso es lo que hacen las hermanas. Cuando me negué, encontré la cadena del medallón misteriosamente rota al día siguiente. En otra ocasión, la abuela me envió un set de edición limitada de materiales de arte, me encantaba dibujar, igual que a papá. Una semana después, encontré mi cuaderno de dibujo empapado en agua y los lápices caros rotos por la mitad. Cuando confronté a Catalina, solo sonrió. Prueba que fui yo, dijo dulcemente. Mamá. Traté de mostrarle los materiales arruinados. Mira lo que hicieron. Alma, deja de ser dramática, mamá suspiró, sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Probablemente los dejaste bajo la lluvia tú misma. Deja de tratar de culpar a tus hermanas por todo. Entonces, cuando cumplí 15 años, mamá soltó otra bomba, estaba embarazada. La casa explotó de emoción, todos excepto yo celebrando la noticia. Las hijas de Francisco chillaban sobre tener un hermanito o hermanita mientras yo me sentaba en silencio, ya sabiendo lo que esto significaría. El bebé, un niño al que llamaron Adrián, llegó en primavera. 3 semanas después de que mamá volviera del hospital, convocaron una reunión familiar en la sala. Ahora que Adrián está aquí, comenzó mamá, sin encontrar mis ojos, necesitamos hacer algunos cambios en la distribución de las habitaciones. Francisco se aclaró la garganta, tomando el control. Creemos que sería mejor si te mudaras con Carolina y Catalina. Adrián necesita su propia habitación. No. La palabra salió antes de que pudiera detenerla, años de dolor tragado finalmente burbujeando a la superficie. No voy a compartir habitación con ellas. Esta es mi habitación. Esta es la casa de mi padre. La habitación quedó en silencio. Se podría haber escuchado caer un alfiler. ¿Qué dijiste?, susurró mamá, su rostro perdiendo color. Papá compró esta casa, continué, mi voz haciéndose más fuerte con cada palabra, alimentada por todas las veces que me había quedado callada, todas las veces que había seguido el juego. Él la pagó. Tú y tus hijas se mudaron a nuestra casa, ¿y ahora quieres quitarme mi habitación? El rostro de Francisco se puso rojo. Carolina y Catalina se sentaron con la boca abierta, por una vez sin palabras. ¿Cómo te atreves? La voz de mamá temblaba de ira. ¿Cómo puedes ser tan egoísta después de todo lo que hemos hecho por ti? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, esas mismas lágrimas que solían romperme el corazón, que solían hacerme querer hacer cualquier cosa para hacerla feliz. Pero ahora las veía por lo que eran, armas en su arsenal de culpa. Francisco no ha sido más que bueno contigo, ¿y así es como nos lo pagas? ¿Bueno conmigo? Me reí, pero no había humor en ello. Ni siquiera me mira. Después de eso, la casa se convirtió aún más en una prisión. Nadie me hablaba durante las comidas. Mamá y Francisco actuaban como si no estuviera allí, y Carolina y Catalina ni siquiera se molestaban con sus burlas habituales, simplemente fingían que era invisible. El silencio era de alguna manera peor que su crueldad anterior. Después de 3 días de silencio completo en la casa, no pude soportarlo más. Tomé mi teléfono y llamé a la única persona que nunca me había fallado. Cuando el auto de la abuela se estacionó en la entrada, vi a mamá y Francisco observando desde la ventana de la cocina mientras salía con mi mochila. No intentaron detenerme. Si acaso, parecían aliviados.
La vida en casa de la abuela se sentía como poder respirar de nuevo después de años conteniendo la respiración. Caímos en una rutina fácil, desayuno juntas cada mañana, tarea en la mesa de la cocina mientras ella horneaba, largas conversaciones sobre papá y cómo era a mi edad. 2 meses pasaron rápidamente. Entonces una mañana, la abuela me sentó con su cara seria. Alma, necesito decirte algo, dijo, tomando mis manos entre las suyas. He estado hablando con tu madre. Ella está dispuesta a renunciar a sus derechos parentales, y quiero adoptarte. Oficialmente. Me quedé mirándola, apenas atreviéndome a creerlo. ¿En serio? ¿De verdad? Por supuesto, es tu decisión, dijo suavemente. Pero quiero que sepas que esta siempre ha sido tu casa, y me sentiría honrada de ser tu tutora legal. Las lágrimas brotaron en mis ojos mientras la abrazaba. Sí, por favor. Sí. El proceso legal fue sorprendentemente fluido, mamá firmó los papeles sin dudarlo. Lo único que quedaba era recoger mis pertenencias restantes de la casa. Cuando regresé, no había nadie en casa. Encontré todas mis cosas empacadas en cajas en el garaje, cubiertas de polvo. Mi antigua habitación se había transformado completamente en una guardería para Adrián, pintada de azul con nubes en el techo. Cargué mis cajas en el auto de la abuela sin despedirme. Ellos tampoco se habían molestado en despedirse de mí, después de todo. La preparatoria fue diferente ahora. Carolina y Catalina seguían asistiendo a la misma escuela, pero existíamos en universos paralelos. Nos cruzábamos en los pasillos sin mirarnos, como extrañas que nunca hubieran compartido un hogar. A veces las escuchaba reír con sus amigas, hablando sobre vacaciones familiares o planes de fin de semana, pero era como escuchar una estación de radio sonando en otra habitación, distante y desconectada de mi realidad. Me sumergí en mis estudios, determinada a hacer algo de mí misma. La abuela me apoyó en cada paso del camino, ayudándome con las solicitudes universitarias y animándome a apuntar alto. El día que llegó mi carta de aceptación de la Universidad Estatal junto con una oferta de beca parcial, la abuela estaba más emocionada de lo que jamás la había visto. Tengo algo que decirte, dijo esa noche, sus ojos brillando con orgullo. He estado ahorrando para tu fondo universitario desde el día que murió tu padre. Quería asegurarme de que tuvieras opciones. La cantidad que había ahorrado me dejó sin palabras. Con la beca cubriendo la mayor parte de mi matrícula, decidimos juntas guardar la mayoría del dinero para mi futuro, tal vez para la escuela de posgrado, o quizás para comenzar mi propia vida después de la universidad. Esos primeros años de universidad fueron transformadores. Llamaba a la abuela todos los domingos, la visitaba durante las vacaciones, y finalmente sentía que estaba construyendo mi propia vida. Mi madre, Francisco y su perfecta pequeña familia se convirtieron en recuerdos distantes, como personajes de una historia que había leído hace mucho tiempo. La llamada llegó durante mi último semestre del último año. Alma, la voz de la abuela era más débil de lo que jamás la había escuchado, los doctores encontraron algo. Comencé a hacer el viaje a casa todos los fines de semana después de eso. Cada vez, la abuela parecía un poco más frágil, un poco más cansada, pero nunca perdió su espíritu. Ni se te ocurra faltar a clases por mí, insistía, incluso mientras las máquinas del hospital sonaban a su alrededor. No ahorré todo ese dinero para tu educación solo para que juegues a ser enfermera de una anciana. Cuando llegó el día de la graduación, la abuela estaba demasiado débil para asistir. Las enfermeras la ayudaron a incorporarse en su cama de hospital, y configuramos su teléfono inteligente para que pudiera ver la transmisión en vivo. Después de que crucé el escenario y recibí mi diploma, miré directamente a la cámara y le lancé un beso. Más tarde, me dijo que había llorado durante toda la ceremonia. Fui directamente del lugar de graduación al hospital. Durante la siguiente semana, apenas me separé de su lado. Hablamos de todo y nada, recuerdos de papá, historias de su infancia, sus esperanzas para mi futuro. Entonces una mañana tranquila, mientras sostenía su mano, se fue pacíficamente mientras dormía. Planear el funeral se sentía irreal, elegir flores y hacer arreglos en la misma casa donde la abuela y yo habíamos compartido el desayuno apenas unas semanas antes. Entonces, el día del servicio, los vi. Mi madre, Francisco, Carolina, Catalina y un niño pequeño que apenas reconocí como mi medio hermano Adrián entraron a la funeraria. 7 años los habían cambiado,
Carolina y Catalina ahora eran mujeres adultas, y Adrián, a quien había visto por última vez como un bebé, ahora era un escolar en un pequeño traje negro. La ceremonia pasó como un borrón. Me paré sola junto al ataúd, aceptando condolencias de familiares lejanos y amigos de la abuela. Entonces de repente mamá estaba allí, sus ojos rojos de tanto llorar. Alma, dijo suavemente, lo siento mucho por tu pérdida. Rosario, era una mujer maravillosa. Asentí, sin confiar en mí misma para hablar. El dolor era demasiado reciente, demasiado fresco para compartirlo con alguien que había elegido ser una extraña. Escucha, continuó mamá, retorciendo sus manos nerviosamente, sé que ha pasado mucho tiempo, pero, ¿considerarías venir a cenar con nosotros? ¿Todos nosotros? Nos gustaría tratar de arreglar las cosas. Mirando su rostro, ahora marcado por la edad y el dolor, sentí el peso de todas nuestras palabras no dichas, todos los años de silencio y dolor entre nosotras. Lo pensaré, logré decir. Una semana después de reunirme con el abogado de la abuela y enterarme de que me había dejado todo, la casa, sus ahorros, todo, tomé mi decisión. Tal vez era hora de enfrentar el pasado, de cerrar este capítulo de una vez por todas. La casa en la que crecí se veía más pequeña de alguna manera, más descuidada. La pintura se estaba pelando, el jardín estaba descuidado. Adentro, Francisco, Carolina, Catalina y Adrián esperaban alrededor de la mesa del comedor. El silencio incómodo solo era interrumpido por el tintineo de los cubiertos contra los platos. Entonces, mamá finalmente dijo, forzando alegría en su voz, ¿cuáles son tus planes ahora que te has graduado? Tomé un sorbo lento de agua antes de responder. Me quedaré en la ciudad, de hecho. Voy a vivir en la casa de la abuela. El destello de satisfacción en los ojos de mamá fue rápido, pero lo capté. Algo en esa mirada me hizo sentir incómoda, aunque no podía decir por qué. Mi título en Administración de Empresas me consiguió un puesto como ejecutiva junior en Vargas y Asociados. El salario era más de lo que jamás había soñado ganar recién salida de la universidad, y sin tener que pagar renta gracias a la casa de la abuela, podía ahorrar una buena parte de mis ingresos. Mamá comenzó a pasar regularmente, usualmente con galletas recién horneadas o un guiso. Al principio, nuestras conversaciones eran incómodas, llenas de largas pausas y palabras cuidadosas. Pero gradualmente, comenzó a abrirse sobre sus dificultades, la factura de la calefacción era muy alta este mes, o Adrián necesitaba zapatos nuevos otra vez. La primera vez que ofrecí ayuda, fue casi automático. Mamá estaba hablando sobre un grifo que goteaba y que no podían permitirse arreglar. Tengo algo de dinero extra, dije, sacando $200. Toma, arréglalo. La manera en que su rostro se iluminó hizo que algo cálido se moviera en mi pecho. Después de eso, se volvió algo regular, pequeñas cantidades aquí y allá para cualquier crisis que estuvieran enfrentando esa semana. Entonces, sorprendentemente, Carolina y Catalina también comenzaron a venir. Me contaron sobre sus trabajos, Carolina como recepcionista, Catalina trabajando en una tienda, y sus luchas para llegar a fin de mes. Era extraño escucharlas hablar sin rastro de su antigua maldad. Cuando mamá mencionó que Adrián necesitaba una laptop para la escuela, no dudé. La sonrisa en su rostro cuando se la di hizo que toda nuestra historia pasada pareciera distante y sin importancia. Eres la mejor hermana mayor del mundo, dijo, abrazándome. Era nuestro primer abrazo real. El verdadero avance llegó durante mi viaje de negocios a Nueva York cuando Carolina y Catalina preguntaron si podían acompañarme. Al principio dudé, pero su emoción era contagiosa. Nunca hemos ido a ningún lado, Catalina admitió en voz baja. Papá siempre decía que no podíamos permitírnoslo. Les reservé boletos en clase económica y encontré un hotel decente de clase turista en Manhattan. Verlas experimentar Nueva York por primera vez fue como ver la ciudad a través de nuevos ojos. Tomaron fotos de todo, jadearon ante la altura de los rascacielos y no podían dejar de hablar sobre lo increíble que era todo. Durante nuestra cena en un pequeño restaurante italiano en Little Italy, Carolina levantó su copa de vino de la casa. Por la familia, dijo, y por primera vez, la palabra no se sintió incorrecta. De vuelta en casa, nuestras cenas regulares se convirtieron en una tradición. Mamá, Carolina y Catalina siempre insistían en elegir restaurantes económicos, y nunca pedían nada caro. Parecían genuinamente agradecidas por todo, sin importar lo pequeño que fuera.
La llamada de mamá llegó un martes por la tarde, como cualquier otro. Estaba revisando documentos de trabajo cuando mi teléfono se iluminó con su nombre. Hola mi amor, su voz era cálida, familiar. ¿Cómo estás? Charlamos sobre nada en particular, el desempeño escolar de Adrián, el nuevo corte de pelo de Carolina, los chismes familiares habituales. Entonces, justo cuando estábamos terminando, agregó, por cierto, mi amor, odio pedirte esto, pero, ¿podrías tal vez transferir $200? El auto necesita algunas reparaciones menores. Claro, mamá. Te lo envío ahora mismo. Eres un ángel, Alma. Te amo tanto. Estaba a punto de colgar cuando me di cuenta de que la llamada no había terminado. Había ruido en el otro extremo, luego voces que se hacían más claras. Mamá debió haber pensado que había presionado el botón de finalizar. ¿Se lo creyó? Esa era la voz de Carolina, seguida por una risa que no había escuchado desde la preparatoria, aguda, burlona. Por supuesto que sí, la voz de mamá había cambiado completamente, goteando desprecio. Siempre lo hace. La señorita exitosa con su trabajo elegante y su casa heredada. Dios, estoy tan cansada de fingir que me agrada. Catalina gimió. ¿Viste lo que llevaba puesto en la cena la semana pasada? ¿Ese horrible blazer? Se cree que es mucho mejor que nosotras solo porque fue a la universidad. Todos se rieron, mamá, Carolina y Catalina. Entonces escuché la voz de Francisco unirse. Lo estás haciendo muy bien, mi amor, le dijo a mamá. Manténlo pequeño por ahora. No queremos asustarla. Lo sé, respondió mamá. Tenemos que jugar inteligentemente. Pequeñas cantidades aquí y allá, construir su confianza. Una vez que baje completamente la guardia, entonces podemos realmente empezar a pedir más. Está forrada ahora, esa casa, sus ahorros, su salario, solo necesitamos asegurarnos de que lo gaste en nosotros en lugar de en ella misma. No es justo, se quejó Carolina. ¿Por qué debería tener ella todo ese dinero? Nosotras lo merecemos más que ella. Por supuesto que sí, mi amor, dijo mamá con esa dulzura empalagosa que ahora reconocía muy bien. Tú y Catalina son el doble de las hijas que ella jamás fue. No te preocupes, obtendremos lo que es nuestro. Es demasiado estúpida para ver lo que está pasando realmente, siempre lo fue, igual que su padre. Terminé la llamada con un solo presionar de mi dedo, pero sus risas seguían resonando en mis oídos. La familia que pensé que finalmente había encontrado nunca había existido. Todo había sido una elaborada actuación, conmigo interpretando el papel de la benefactora tonta. A la mañana siguiente, el número de mamá brilló en la pantalla de mi teléfono. Alma, mi amor, tenemos una cena familiar especial esta noche. Vendrás, ¿verdad? Escuché la falsa dulzura en su voz ahora, el calculado calor que había estado demasiado desesperada por reconocer antes. Claro, mamá. ¿A qué hora? A las 7. Todos estarán allí. Cuando llegué a la casa, todos estaban esperando. Mamá había hecho mi lasaña favorita. Carolina y Catalina estaban arregladas, interpretando sus papeles perfectamente. Incluso Adrián parecía haber sido instruido para ser extra afectuoso. Alma, mamá corrió a abrazarme. ¿Te ves cansada, mi amor? ¿El trabajo te mantiene ocupada? Devolví su abrazo mecánicamente, notando cómo intercambiaba miradas rápidas con Francisco durante la cena. Mantuvieron su actuación, preguntando sobre mi trabajo, riendo de los chistes de los demás, jugando a ser la familia perfecta. Los observé como si estuviera viendo una obra de teatro, notando cada sonrisa forzada, cada gesto calculado. Finalmente, mientras terminábamos el postre, mamá se aclaró la garganta. Alma, mi amor, en realidad queríamos hablar contigo sobre algo importante. Alcanzó la mano de Francisco, su movimiento ensayado para conversaciones serias. La casa, bueno, hemos tenido algunos problemas estructurales. La fundación necesita reparaciones urgentes, agregó Francisco, tratando de sonar paternal. Hemos conseguido presupuestos, mamá se inclinó hacia adelante, sus ojos grandes y esperanzados. Va a costar alrededor de $10,000. Odiamos pedirte, pero ¿cómo te está yendo tan bien? Sonreí, y vi el rostro de mamá iluminarse con triunfo.
Pensaba que me tenía. No. La palabra cayó en el silencio como una piedra en agua quieta. ¿Qué? La sonrisa de mamá vaciló. Dije que no. Mantuve mi voz tranquila, casi conversacional. Ni $10,000. Ni $10. Ni un centavo más. Carolina y Catalina intercambiaron miradas confundidas. Francisco se sentó más derecho, su mandíbula tensándose. Pero mi amor, comenzó mamá, su voz temblando con emoción practicada, ¿realmente necesitamos? Olvidaste colgar el teléfono ayer, mamá. Las palabras salieron tranquilamente, pero podrían haber sido un trueno por el efecto que tuvieron. Después de que pediste esos $200. El color se drenó de su rostro. Carolina y Catalina se quedaron congeladas. Incluso Adrián, que probablemente no entendía lo que estaba pasando, dejó de comer su pastel. Lo escuché todo, continué, mi voz firme a pesar de la tormenta de emociones dentro de mí. Sobre lo cansada que estás de fingir que te agrado. Sobre cómo me han estado manipulando por dinero. Me volví hacia Carolina y Catalina. Sobre cómo ustedes merecen mi dinero más que yo. Solo estábamos bromeando, exclamó Catalina, el pánico haciendo que su voz se quebrara. No era en serio. Alma, mi amor, mamá extendió su mano a través de la mesa, sus ojos llenándose con esas lágrimas familiares que solían romperme el corazón. ¿Estás malinterpretando? Aparté mi mano. Lo único que malinterpreté fue pensar que habías cambiado. Pero, ¿sabes qué? Me levanté de la mesa, sintiéndome más ligera de alguna manera. Debería agradecerles. Finalmente me han mostrado quiénes son realmente, y ahora puedo dejar de perder mi tiempo tratando de construir una relación con personas que me ven como nada más que un cajero automático. Salí de esa casa por última vez, ignorando sus llamadas detrás de mí. El aire de la noche se sentía limpio en mis pulmones, como el primer respiro después de bucear demasiado profundo. Pero por supuesto, no se rindieron fácilmente. Las llamadas comenzaron esa noche, primero mamá, luego Francisco, luego las hermanas. Mensajes de voz, mensajes de texto, correos electrónicos, todos rogando perdón, alegando que era solo una broma, que estaba exagerando. Cuando bloqueé sus números, comenzaron a aparecer en mi casa, tocando a mi puerta a todas horas. Sabía que necesitaba un corte limpio. A la mañana siguiente, entré a la oficina de mi jefa. Victoria, ¿recuerdas cuando mencionaste expandir la oficina de Nueva York? 2 semanas después, tenía una aprobación de transferencia en mano. Puse la casa de la abuela en venta con un agente inmobiliario, y se vendió rápidamente, el mercado estaba bueno, y estaba en una ubicación privilegiada. Encontré un hermoso apartamento en el Upper West Side de Manhattan con grandes ventanas y una vista al parque que habría hecho sonreír a la abuela. A veces, en noches tranquilas, pienso en ellos, mamá, Francisco, Carolina, Catalina y el pequeño Adrián. Espero que Adrián crezca para ser diferente de ellos, pero no me arrepiento de mi decisión. Aprendí que la familia no se trata de sangre o documentos legales. Se trata de amor, amor verdadero, no del tipo que viene con etiquetas de precio y cargos ocultos. Así que, si esta historia resuena contigo, por favor dale un me gusta para que otros que necesiten escucharla puedan encontrarla también. Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo, y no olvides suscribirte para más historias sobre los giros inesperados de la vida y el valor que se necesita para elegirnos a nosotros mismos cuando es necesario.